Hola a todos, soy Mari Carmen Rosano, creadora de la Cumbre Virtual Sé tu Maestro, dirigida a docentes, profesores, educadores de habla hispana. Y en esta oportunidad tengo el agrado de compartir con ustedes una ponencia, una entrevista a una experta llamada Tania Rodríguez. Ella es de México, es psicóloga de formación, también tiene formación en metafísica, física cuántica y en cosmovisión de los pueblos originarios. Además, es practicante de danzas circulares. Y todo esto lo aplica en su trabajo con otras personas, como formadora, como tallerista, para el desarrollo de la conciencia y el desarrollo humano. Bienvenida Tania, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Mari Carmen, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de sumarme a tu proyecto y feliz de compartir con la audiencia un ratito. Bien, muchas gracias por haber aceptado. Tú trabajas como formadora. Me gustaría que pudieras contarnos cuáles son tus actividades actuales y de qué manera crees que esto puede llegar a nuestros internautas. ¿Cómo lo puede, qué cosas podemos rescatar para, para convocarlos en este tema que elegiste tú tan interesante, liderazgo consciente? Sí, mira, pues como bien decías, mi formación de base es la psicología educativa, es la formación que tuve a nivel de licenciatura. Luego hice una maestría en lingüística aplicada donde estudiaba la cuestión del cerebro, cómo funcionaba la memoria de trabajo, el impacto que tenía esta memoria de trabajo en cuestiones de lenguaje y de aprendizaje en los niños en edad escolar. Y parte de mi experiencia profesional se dio también en investigación una parte y otra tanta dentro del mundo educativo, precisamente en evaluación de niños que tenían alguna dificultad, en el acompañamiento a los docentes desde el desarrollo de planes de trabajo para estos niños que tenían alguna necesidad, por ejemplo, de aprendizaje o de lenguaje dentro del aula, y al mismo tiempo esta vinculación entre los padres de familia y la escuela, entre los procesos educativos. Entonces, eso estuve haciendo algunos años dentro de mi experiencia profesional, y después la vida y la búsqueda personal me fue llevando a encontrarme con toda esta parte más holística, donde conocí, como bien decías, pues la metafísica, la física cuántica, las cosmovisiones. Me formé después también como coach ontológico y recientemente como coach de equipos. Entonces, cuando ya estuve fuera de la educación desde adentro, pues, desde como empleada de una institución educativa, empecé yo a trabajar por mi parte justo en el acompañamiento a los formadores, ¿no? Desde siempre había dado este acompañamiento, esta capacitación, pero ya empecé a hacerlo por mi cuenta y, digámoslo así, desde mi propio estilo, donde empecé a sumar y a vincular lo que había aprendido pues, desde mi formación como psicóloga, y sumando toda la parte de la conciencia, de la importancia del trabajo en comunidad, del trabajo colaborativo, del reconocimiento de nuestras emociones, pero desde esta visión más, como más ancestral, diríamoslo. Sí, entonces eso me permitió pues crear justo como un estilo muy, muy particular de acompañamiento a los formadores, y tocar fibras desde un lugar distinto, desde un lugar del empoderamiento, de la autoconciencia, del desarrollo personal,
y del reconocer justamente el lugar y el espacio que los formadores tenemos y el impacto también que tenemos dentro de un aula, por ejemplo, haciéndonos pues responsables de nuestra propia formación primero, pero no formación académica, porque eso me queda claro que todos los docentes lo tenemos de alguna manera, sino de esta formación interna, desde este autoconocimiento, desde este desarrollo personal para poder justo acompañar y educar desde un lugar distinto. Sí, yo justamente te comentaba que a mí me pasó que mucho tiempo estuve como yendo por dos vías diferentes y no integrando esa formación académica, digamos, con la formación interna. Entonces creo que eso es fundamental, por eso es que compartimos esta cumbre para dar esas posibilidades. ¿Y cuáles te parecen desde toda esa formación tan amplia, cuáles te parece que serían los grandes temas que debiéramos abordar hoy en esta nueva forma de mirar nuestro rol, nuestra labor, lo que es hoy el ámbito de la educación? Me parece que retomando justo el tema que elegimos para compartir, que es el de liderazgo consciente, me parece fundamental adentrarnos en estos dos conceptos de columna vertebral, ¿no? Una, por una parte, entender a qué nos referimos con liderazgo y, por otro lado, a qué nos referimos con conciencia, con autoconocimiento. Desde esta perspectiva que yo ahora comparto cuando hablo de liderazgo, que es esta llevar a una persona o a un equipo de trabajo de un estado o de un punto a un estado o punto B. Entonces, me parece que el primer paso de las personas que trabajamos con otras personas, como es el caso precisamente de los docentes o de todos quienes estamos de alguna manera involucrados dentro de la educación, es bien importante saber qué sucede con nosotros y qué sucede con la forma en la que nosotros acompañamos a otras personas. No sé, por ejemplo, en tu país, pero en México me tocó ver mucho tiempo esta entrega por parte del equipo de docentes que yo tenía, esta entrega hacia los estudiantes, hacia las demandas de la propia escuela, hacia las demandas incluso a veces de los padres de familia, pero muy pocas veces observaba este reflejo del propio docente, esta toma justamente de liderazgo, de responsabilidad de sus propios estados emocionales, de su propia liberación, por ejemplo, de estrés, de su propia responsabilidad incluso de descansar, ¿no? Yo creo que una constante que yo observé en el tiempo que estuve dentro del ámbito educativo era un cansancio por parte de todos los que estábamos ahí en el equipo, ¿no? O sea, la parte, yo como directivo, todo el tiempo estaba cansada, todo el tiempo estaba saturada de cosas. Mi equipo docente todo el tiempo estaba también en planeación, en calificación, en diseño de evaluaciones, en revisión de tareas, o sea, era como un estado de cansancio extremo. Y hoy desde afuera, justamente lo que veo es que esos estados de cansancio, esos estados de agotamiento, esos estados de no hacernos cargo de nosotros mismos, por supuesto que permean en la forma en la que educamos a la gente que tenemos dentro de las aulas, ¿no? Por supuesto que impacta desde dónde les enseñamos a resolver un conflicto, desde dónde les enseñamos a escucharse, y a veces no les enseñamos a escucharse porque no sabemos escucharnos nosotros. Entonces, este tema del liderazgo y del liderazgo consciente en particular me parece que hace dos invitaciones muy concretas. Una, en saber que yo desde el momento en el que estoy como docente frente a un grupo o un equipo, ejerzo
directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, un liderazgo porque tengo una figura de poder. Sin embargo, antes de poder ejercerla hacia los demás, me parece de suma importancia poderla ejercer respecto a mí misma y respecto a mi propia vida. Es decir, yo no puedo llevar a, por ejemplo, un grupo de estudiantes a alcanzar su máximo potencial si yo no he aprendido a alcanzar mi máximo potencial primero como ser humano, primero como persona, primero en esta autorresponsabilidad de mi propia vida. Entonces, ahí es donde entra precisamente este concepto de liderazgo y liderazgo consciente, porque es saber que todo lo que a mí me sucede como persona, como mujer, como mamá, como pareja, todo eso de alguna manera se va permeando siempre en la forma en la que educo, en la forma en la que enseño a resolver conflictos, en la forma en la que enseño a comunicarse, en la forma en la que enseño a aprender incluso. Entonces, esos dos conceptos me parecen centrales y la toma de conciencia se refiere precisamente al darme cuenta, al abrir los ojos de dónde yo estoy parada frente al mundo y cuál es la visión y la perspectiva que tengo de ese mundo, porque esa visión definitivamente se filtra directa o indirectamente en la forma en la que educo. Entonces, estos dos escenarios me parecen fundamentales a tenerlos muy presentes en nuestro acompañamiento y de saber que antes de poder educar a otros necesito yo aprender a reeducarme a mí misma y de hacerme consciente de lo que a mí me sucede y de cuál es la mirada del mundo que tengo. Bien, sí, sumamente interesante lo que estás diciendo ahora. Mientras ibas conversando, yo pensaba, bueno, ¿y por dónde empezamos, no? ¿Cómo hacemos? Porque seguramente todo esto es muy importante, pero bueno, por lo menos no lo he visto integrado en los planes de estudio. Si bien sí está considerado nuestro, por ejemplo, puede estar considerado en el currículum, en los programas para trabajar con los niños, pero en nuestra formación no se encuentra eso. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tomar conciencia de lo que somos, a tomar conciencia de nosotros mismos y a poder lograr esto que me estabas diciendo, ¿no? A lograr un liderazgo consciente? Sí, mira, me parece importante como primer paso aprender desde el rol que yo tenga en cualquiera de las dimensiones, a lo mejor como directivo de una institución o como docente o como supervisor o como responsable de un departamento determinado. Me parece que el primer paso, Mari Carmen, es aprender a hacer una pausa en en nuestra jornada cotidiana, en nuestro acelere cotidiano, ¿no? Decía hace un momento que algo que yo veía mucho en mi propia vida y en el contexto de mis equipos de trabajo era estar corriendo todo el tiempo, ¿no? Estar todo el tiempo con el tiempo literal aquí encima, persiguiéndonos. Entonces, poder como paso primero, yo diría, poder hacer una pausa y decir, a ver, en este día, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo me siento? El aprender a detenernos justo nos permite empezar a irnos a otras herramientas y a los pasos 2, 3 y 4 y demás, ¿no? Que sería el empezar a gestionar eso que sucede en mí en ese momento. Por ejemplo, si yo hago en este momento una pausa y me pregunto a mí misma, ¿cómo me siento? Y me doy cuenta que me siento, por ejemplo, cansada, es, ok, primero valido ese cansancio, ¿no? Porque no sé en otros lugares, pero acá en México es como,
ok, sí me siento cansado, pero no importa, hay que seguir, hay que continuar adelante y hay muchas cosas que hacer y de repente ni siquiera validamos lo que nos está sucediendo desde el propio cuerpo. Entonces, en esa pausa, el paso número 2 sería validar lo que estoy sintiendo y lo que estoy sintiendo desde el cuerpo, que puede ser cansancio, frustración, enojo, desesperación, tristeza, impotencia, felicidad, ¿por qué no? Pero darme cuenta y validarlo. Una vez que me haya dado cuenta y que lo haya validado, el tercer paso sería saber qué hacer con eso. Y eso puede ser, a lo mejor no en este momento puedo hacer una actividad que me permita desestresarme o alguna actividad que me permita sacar mi enojo y mi tristeza, pero sí saber que quizá cuando termine mi jornada del día necesito hacer algo con eso, porque pareciera que se nos olvida, que es como, ah, sí, en la mañana me di cuenta que me sentía muy triste, pero después lo olvidamos y eso en realidad en el cuerpo no se olvida, Mari Carmen, se va acumulando. Y es lo que nos puede llevar incluso a estados crónicos de cansancio, de tristeza, de depresión, que sí sucede y sucede más común de lo que a veces nos imaginamos. Entonces va haciendo todo un caminito y una secuencia. Entonces, no sé si responda a tu pregunta, pero me parece que como esos pasos serían el detenerme y hacer una pausa. La pregunta base sería, ¿cómo estoy? Y siendo lo más honesta posible del cómo estoy, a veces nos cuesta trabajo cuando no estamos acostumbrados a responder o a preguntarnos el cómo estoy. La forma más fácil de empezar a darme cuenta es voltear a ver el cuerpo y decir, ¿qué me está diciendo el cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? Lo siento estresado, lo siento cansado, lo siento tenso. El cuerpo nos da mucha información que no aprendemos a observar y a descifrar. Entonces, siguiendo esa secuencia, nos permite precisamente empezar a tomar responsabilidad de nosotros mismos y eso en sí mismo va siendo ser consciente de nosotros mismos. Ujú. Y sí, es como que tenemos que comenzar a adoptar mecanismos de autorregulación, ¿no? Que nos permitan ir incorporando ese tipo de hábitos, esa capacidad de observación hacia nosotros mismos y la autoescucha, ¿sí? ¿Y de qué forma te parece que nombraste emociones, ¿no? ¿Qué rol cumple la motivación en relación a nuestras emociones? ¿Influye la motivación? Definitivamente, sin embargo, creo que la motivación termina siendo como este chispazo de energía o de impulso que puede llegar a ser muy intenso en su momento, pero que es fugaz al final del día, ¿no? Algo que me parece muy importante es aprender a hacer esta diferencia entre motivación e inspiración. Cuando estamos motivados, solamente vamos teniendo esporádicamente descargas de energía, descargas de impulso, descargas de toma de acción, pero son momentáneas, no son sostenibles a lo largo del tiempo, a diferencia de cuando algo nos inspira. Es un estado mucho más permanente, es algo que perdura en el tiempo y que quizá no siempre es tan intenso como la parte de la motivación, donde es como esta energía y sí, vamos con todo, sino es algo mucho más profundo y es algo que toca nuestras fibras más internas. Entonces nos va llevando más suave la inspiración, pero es algo que perdura en el tiempo y es algo que a la distancia nos permite incluso resolver de una manera mucho más sencilla las dificultades que podamos ir encontrando para nuestro camino, para nuestra vida, en nuestros proyectos de vida. Entonces yo diría, más que encargarnos de mantenernos eh, justo como motivados, yo diría, encarguémonos de saber
qué nos gusta o qué disfrutamos o cuál es nuestro propósito de vida para poder mantenernos inspirados desde ese lugar, desde lo que nos toca a las fibras más profundas y desde lo que le da sentido a mi vida, que es lo que justo nos permite mantenernos en inspiración. Bien, y lo que tiene que ver con nuestras habilidades externas, digamos, la empatía, las habilidades sociales, ¿qué nos podrías aportar sobre eso? Mira, desde mi perspectiva es algo que tenemos dos formas de abordarlas. Una, entrenarnos para ello cuando no es algo que tenemos de manera natural desarrollada. Sin embargo, la mejor forma de empezar a tener estas habilidades externas es haciéndonos cargo precisamente de nosotros mismos. Cuando yo aprendo a tener una autoescucha, soy mucho más susceptible de poder escuchar, y lo voy a decir así, aunque suene muy rosa, escuchar desde el corazón al otro, escuchar en plena conciencia, en plena empatía por el otro. Entonces, esas habilidades externas comienzan en lo interno, comienzan en mi propia búsqueda, comienzan en mi propio reconocimiento. Yo no puedo ser compasivo con el otro si yo no he aprendido a ser compasivo conmigo mismo. No puedo decirle auténticamente y desde el corazón al otro de vas a estar bien si yo no he aprendido a resolverme y a estar bien después de haber estado mal. Entonces, estas habilidades que finalmente nos permiten conectar, acompañar a los otros, las adquirimos justamente desde lo interno, desde nuestro propio trabajo personal. Si no, se me parece que quedan más a nivel de discurso o a nivel de estrategias aprendidas en un libro, pero no las encarnamos, no son auténticas en nosotros, no las podemos sostener desde lo más profundo de nuestro ser, sino solo a nivel de un discurso aprendido. Bien, después de internalizar, de practicar, ¿no? Que es un camino a recorrer, ¿no? Primero hacernos conscientes de todo esto que estabas diciendo, y de qué forma puede después manifestarse todo el resultado, digamos, cuáles serían los beneficios en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. ¿Cuál sería el beneficio de desarrollar todas estas habilidades que estabas hablando? El primero de los beneficios me parece que es aprender a disfrutar la vida. Pareciera a lo mejor lo más obvio, sin embargo, al menos en mi experiencia, tanto personal como en este acompañamiento que doy desde diferentes vertientes y escenarios, lo que me doy cuenta es que la gente no estamos disfrutando la vida. Estamos haciendo cosas, por supuesto, estamos resolviendo cosas, estamos en la inercia de construir la vida, pero no la estamos disfrutando, no estamos siendo felices, no estamos encontrando un sentido muchas veces en lo que hacemos. Entonces, el primero de esos beneficios me parece que sería una vida en un estado de bienestar, una vida en plena conciencia de lo que estoy haciendo y del para qué lo estoy haciendo. Otro beneficio es precisamente el poder relacionarme, después de haberme relacionado conmigo, poderme relacionar con los otros desde un lugar distinto, desde un lugar con mayor apertura, de relacionarme con los otros con mayor escucha, con mayor empatía, con menos enganche en situaciones de desacuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos este trabajo interior y cuando yo me he dado cuenta de las fibras sensibles o de los botones rojos, como digo yo, que tenemos en nuestra propia historia de vida o en nuestras memorias de dolor, yo puedo hacerme cargo de eso y entonces me engancho menos con el otro o busco menos reflejarlas en el otro para entonces poderlas trabajar. Ya me puedo
relacionar de una manera mucho más consciente, más amorosa, más abierta, y eso impacta definitivamente en nuestra vida personal, con nuestra pareja, con nuestras familias y definitivamente en los espacios de trabajo, con los mismos niños, ¿no? De repente pienso en estos escenarios, por ejemplo, de educación básica, donde son escenarios y contextos muy demandantes, porque la energía de los niños es muy demandante, es una energía dentro de un grupo muy alta, que requiere que quien está al frente precisamente tenga una energía capaz de poder sostener a un grupo. Entonces, cuando yo hago este recorrido por este trabajo personal, justamente el lugar desde donde yo puedo sostener a un grupo es completamente distinto, Mary Carmen. Y vamos creando en consecuencia espacios de trabajo mucho más armónicos, espacios de trabajo donde nos podemos sentir acompañados y respaldados y resguardados unos a otros, y no solo en esta inercia de la locura cotidiana, diría yo, ¿no? Como del correr, del resolver, del resultado por el resultado, sino donde yo puedo convertir un espacio nutricio para que yo pueda crecer y para que los demás puedan crecer también. Bien. Y en relación, ¿qué sugerencias nos podrías dejar en relación al trabajo en las aulas propiamente? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones o ejercicios que nos podrías recomendar? Ok, mira, si estamos partiendo precisamente de este concepto de liderazgo consciente, donde hemos dicho que liderazgo consciente significa aprender a hacer una pausa para poder reconocer todo lo que está pasando dentro de nosotros. Me parece que ese mismo concepto lo podemos bajar hacia el aula, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de aula? Enseñarle a los niños o a los adolescentes que tenemos que todas las emociones, por ejemplo, están ahí para ser reconocidas, ¿no? Si tenemos capacidad de sentirlas es porque cada una cumple con una función en particular dentro de nuestra propia existencia, dentro de nuestro propio sentido de vida. Entonces, quitarle esta carga de las emociones buenas y las emociones malas, sino validar todo lo que sucede entre ellas, las emociones. El aprender también a convivir y a compartir desde las diferencias, validando que justo en la diferencia está la riqueza del compartir. Me parece otro punto importante a poder ejecutar y bajar dentro del aula es, se vale a veces sentirnos mal, como que como formadores, e incluso a veces lo veo como padres, es este asunto de, no, no pasa nada, ya no llores, sigue adelante, ¿no? Todo está bien. Y es, ok, a veces se vale sentirse mal y se vale reconocer que me puedo sentir de determinada manera, y cuando yo le doy un lugar a ese sentimiento, a esa emoción, es mucho más fácil poderlo trascender. Entonces, como recomendaciones dentro del aula, me parece importante agrupar estas, el enseñarles a quienes estemos formando, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, aprender a validar lo que sucede en ellos, aprender a darle un lugar a esa emoción, a ese sentimiento, a ese dolor, a esa tristeza, aprender a convivir y a relacionarnos desde la riqueza y valioso de las diferencias, y poder también aprender a hacernos cargo de lo que sucede con cada uno de nosotros. Y eso se puede enseñar desde los niños chiquititos. Bien. Y tomando en cuenta las habilidades que sería importante desarrollar, la autogestión de nuestras emociones, darnos cuenta, ¿cómo podríamos hacer una síntesis de todos estos temas? ¿Te animas a hacernos una síntesis con lo que te parezca que sean como las ideas principales? Ok, vamos a intentarlo. Mira, me parece que una forma de sintetizar lo que hemos compartido sería el
el punto donde decimos, ok, hablar de liderazgo consciente es hablar de aprender a hacerme cargo primero de mí, aprender a hacerme cargo de mis emociones y aprender a ver justamente el papel y el impacto que eso que sucede en mí tiene en los espacios y en los ámbitos en los que yo me desempeñe o me desenvuelva, que puede ser, si soy directivo de una escuela, pues justamente en mi equipo de docentes, si soy docente en mis aulas, si soy padre de familia, justo en la dinámica familiar. Entonces, aprender a darme cuenta que lo que a mí me sucede tiene un impacto, no solo en mí, en mi salud, en mi estado físico, sino también en mis relaciones y en los ámbitos en los que yo me encuentro o me paro, me desempeño. Otro punto importante que podemos recapitular de lo que hemos dicho es aprender a validar precisamente las emociones y aprender a voltear a ver nuestro cuerpo y lo que le sucede a nuestro cuerpo. El cuerpo es una forma increíble de poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nosotros, pero a veces necesitamos incluso que se enferme para podernos detener y poder voltear a verlo. Entonces, si aprendemos a leerlo desde antes, me parece que podemos justo gestionarnos con antelación, de poder resolver a tiempo las situaciones que se nos van presentando. Y como tercer punto, esto que vamos aprendiendo de nosotros mismos y de nuestro propio liderazgo, poderlo bajar a la vida de los niños, ¿no? Que más que un liderazgo de sí, podemos con el mundo y podemos resolver todo, es me puedo resolver a mí mismo. Creo que esa sería mi forma de poder resumir qué es el liderazgo consciente, es darme cuenta y creer desde lo más profundo de mí que yo me puedo hacer cargo de mí mismo y de lo que me sucede. Y si eso lo enseñamos, pero desde la experiencia, no desde un discurso aprendido, me parece que es de las cosas más valiosas que podemos hacer en el ámbito educativo. Formar a niños, a jóvenes que puedan ser responsables de sí mismos, que puedan saber pararse en sus propios pies y poder darse cuenta de lo que está sucediendo en ellos para que puedan relacionarse con el mundo desde un lugar distinto. Bien, así que para lograr todo esto vamos a tener que trabajar muy profundamente con nosotros mismos, ¿no? Y quizás nos quisieras compartir, para finalizar, las actividades que estás haciendo y de repente dónde te podemos seguir, dónde nos podemos seguir relacionando contigo a través de las redes. Ok, sí. Mira, la página de la consultoría que tengo se llama 360consultoría.com, que es 3 con letras, 60 con número, consultoría y demás, todo con letras. Esa es la página donde están lo que estamos trabajando. Mi Facebook personal, que es Tania Erika Rodríguez, y les podemos dejar también debajo de esta charla las ligas de los lugares, de los eventos y de las actividades que pueden ir también siguiendo. Muy bien, Tania. Bueno, estoy muy agradecida de tu participación en esta cumbre y bueno, te invitaría entonces si quisieras hacer una reflexión final y muchas gracias, seguimos compartiendo y seguimos creciendo juntas. Claro que sí, Mari Carmen, yo estoy muy agradecida contigo por la invitación y por la oportunidad de compartir esta perspectiva, esta propuesta de hacernos conscientes de nosotros mismos con tu audiencia. Y me parece que a manera de reflexión, pues sería darnos cuenta que una de las formas de construir el mundo es precisamente desde la educación consciente y de retomar esta valía que tenemos todos los que de alguna manera nos encontramos dentro de la formación y saber que podemos impactar al mundo desde un lugar distinto.